Gracias, Oliver. Y nos acompaña Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Señor de la Cruz, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Un placer estar en tu programa. El gusto que nos acompañe. Hay mucha información alrededor de esta situación, de esto que se registró a propósito de la salida de Leopoldo López. Lo decía el mismo padre en esta entrevista en NTN24 esta mañana, una operación que fue bastante riesgosa, bastante difícil y que incluso llegaba a poner en riesgo al mismo Leopoldo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se pensó? Y que ha tenido este final. Afortunadamente, Leopoldo López reunido con su familia. Fíjate, Carlos, ¿qué tenemos en escena? En escena tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos primero que hay un cambio de embajador de España en Caracas. Hay una rotación donde Jesús Silva, el actual embajador desde la época de Mariano Rajoy, del Partido Popular, estaba en Caracas y era un hombre que en ese sentido de una posición mucho más cercana a una salida democrática, con una visión democrática de lo que debe ser la solución para Venezuela, y es un apoyo para buscar esa solución. Y de hecho Zapatero, José Luis Zapatero, el expresidente de España, viajaba a Caracas, se quedaba en la residencia allí. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de, creo que dentro de los próximos 15 días, a finales de este mes, se va a anunciar ya la llegada del embajador de España en la rotación que hay, que está en La Habana, que se llama Juan Fernández Trejo. Es un hombre que fue nombrado allí por el actual canciller de la Unión Europea, por Antonio Rajoy. Hay un punto ahí que quisiera que puntualizáramos. Que venga de La Habana, que haya sido el embajador en Cuba, ¿viene a revelarnos algún carácter de cuál es su inclinación o por qué esto es importante? ¿Por qué este dato no es menor? Porque él realmente es el que lo manda Josep Borrell para que haga toda la visita de la reapertura de todo lo que viene con España con Cuba, y es muy cercano a la administración cubana y a Díaz-Canel. Entonces es un hombre que básicamente tiene una visión muy cerca a Cuba. Entonces, ser el embajador en Caracas con Leopoldo dentro de la residencia es una situación casi muy difícil para sostener. Es una de las condiciones que hay que tomar en cuenta para tomar esa decisión. La otra, la elección del 6 de diciembre. La elección del 6 de diciembre la va a hacer Maduro, sea lo que sea. Entonces, ahí se va a plantear una decisión que hay que tomar por parte de la comunidad internacional, si va a seguir reconociendo, aunque ha dicho que esa elección no la van a reconocer, pero va a venir el cuestionamiento de la nueva fase a partir del 5 de enero de 2021, el reconocimiento de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Entonces, ahí se plantea otra situación que hay que ver cómo resolver con la comunidad internacional. Y la tercera es la elección presidencial en Estados Unidos, si gana Joe Biden. Si gana Joe Biden, él ha establecido que va a haber una situación donde no va a ser la misma política que ha tenido, aunque es una política bipartidista, pero en la intensidad es distinta con respecto a la que ha tenido hasta ahorita, el presidente Trump. Entonces, allí también hay que hacer un juego político. Entonces, en esa toma de decisión, y además la parte familiar, por supuesto, y la libertad. Entonces, en esa decisión, la mejor jugada que tenía Leopoldo López para poder reconstruir y seguir en esta lucha es estar desde afuera, porque siendo como el coordinador de gobierno, ¿verdad?, va a tener todas las capacidades para poder actuar y coordinar la próxima etapa de la lucha democrática en Venezuela. Además de la cuestión familiar, ¿hay algo particular que nos marque por qué Madrid? Porque solamente es familiar y poder restablecer los vínculos afectivos por haber estado tanto tiempo, pero definitivamente, en mi hipótesis, yo veo a Leopoldo viniendo a radicarse aquí en Estados Unidos, en Washington, no en Miami, en Washington, porque es importante la gran fortaleza que ha tenido el gobierno interino
de Venezuela es básicamente el reconocimiento por parte de Y los es que te lo Estados Unidos. preguntaba, Entonces, te lo preguntaba, Antonio, porque precisamente en la Unión Europea ha habido muchísimas voces y no hay aunque por separado algunos países ya han fijado su posición, han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino, no hay realmente una política unificada. De hecho, quedó en evidencia cuando Josep Borrell, ahora como jefe de la diplomacia de la Unión Europea, envía a la misión para hablar con Maduro a propósito de las elecciones y se le criticó en el Europarlamento a propósito de ello, porque se decía, él está actuando desde la individualidad. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con un Leopoldo entre Madrid y Washington, o Bruselas y Washington, porque recordemos que su papá también es eurodiputado, entonces va a tener esa posibilidad de poder interactuar en Bruselas también. Entonces él puede utilizar a lo mejor algunas de esas relaciones que tiene su padre como eurodiputado. Entonces él va a poder crear vasos comunicantes muy rápido entre Estados Unidos y Europa, porque la nueva política, si ganase Joe Biden las elecciones el 3 de noviembre, va a ser un esfuerzo multilateral, o sea, donde va a jugar un rol importante la Unión Europea. Entonces ahí Leopoldo López va a tener, ¿verdad?, esa bisagra que puede estar tanto con la Unión Europea, trabajando a través de sus propias acciones, como con una administración nueva de Joe Biden. Antonio, cuando Leopoldo López va a iniciar esta gestión, consejero para el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, y va a hacer esta gestión internacional, ¿qué es lo que podría estar buscando el gobierno interino en este momento? Porque el respaldo lo tiene, el reconocimiento lo tiene, pero ¿qué falta para que se pueda concretar una acción en favor de la democracia venezolana? Y sabemos además que en Venezuela hay distintas posiciones de cuál es esa vía para llegar al fin último, que sí es común para todos, que es común para los sectores políticos que hacen vida en Venezuela y que están en contra de Maduro. Pero esa vía, ¿cuál sería? El diálogo pareciera que no, según la posición que ha tenido Leopoldo López anteriormente. Lo que falta es básicamente, ante lo que hizo el presidente Trump, o lo que ha hecho el presidente Trump en términos de esa presión que le ha metido al régimen de Nicolás Maduro, en términos de irlo asfixiando en todos los espacios para poder arrinconarlo y llevarlo a una posición débil para una negociación. Europa no ha estado en esa misma sintonía. Entonces, Leopoldo lo que va a lograr es que alinear esa perspectiva y poder terminar de demostrar que en Venezuela, si queremos una solución pacífica, debe ser una elección presidencial con un gobierno de transición y no solamente la parlamentaria como lo sostiene Maduro. Y ahí, en esa presión, con la presencia de Leopoldo, que tiene ese liderazgo y esa fuerza, él puede lograr mucho más que los actores que hoy tenemos en Europa, porque si bien está, como tú señalas, algunos líderes fundamentales venezolanos como Antonio Ledesma y los embajadores nombrados por Guaidó, Leopoldo tiene otro nivel en términos de liderazgo, porque es el coordinador del gobierno. Y ahora, entonces, en ese sentido, él puede llegar a acuerdos que permitan una solución definitiva para la crisis venezolana. Es una posición independiente alrededor del gobierno interino de Juan Guaidó, y vuelvo al tema de las vías, y es que Leopoldo López ha planteado como una hoja de ruta para llegar a lo que él le ha denominado la mejor Venezuela. Entonces, ¿cómo verlo a propósito de esas sombras que empiezan a pintarse cuando hay quienes critican a través de las redes sociales, incluso con declaraciones en medios de comunicación, diciendo esto también puede ser parte de algún diálogo, de alguna negociación? ¿Eso está definitivamente descartado, que el régimen supiera lo que iba a pasar con Leopoldo López? No, al final es una negociación, Carlos. Al final esto es una negociación en la que vamos a una elección presidencial con observación internacional, un proceso competitivo democrático, que es porque es la solución pacífica, diplomática. Esto va a terminar y va a desembocar. Lo que ocurre es que Maduro se ha negado a esa solución. Los Estados Unidos se la ha presentado en el programa de lo que conoció como la transición de la democracia a Venezuela, le dio esa oportunidad, se la ha presentado y ellos no han querido tomar esa decisión. Entonces, si Europa se
se monta sobre esto también con fortaleza, porque recordemos que ellos se refugian en Europa, ellos tienen sus hijos viviendo en Europa, ellos, y cuando digo del régimen de Maduro, y tienen cuentas en Europa. Si Europa toma esto también con la seriedad como la ha tomado Estados Unidos hasta ahora, Maduro va a tener muy poca capacidad para seguir sosteniendo el régimen y tendría que llegar a una solución. Recordemos que en Europa también están los noruegos que han querido también interactuar, y los Estados Unidos le ha dicho a los noruegos que ellos podrían también facilitar esta solución, pero una solución de una elección presidencial. No es una solución para restablecer nada más el Parlamento. Te replanteo la cuestión, y es: el régimen de Nicolás Maduro definitivamente quedó, como decían las abuelas en Venezuela, con tierra en los ojos. Le echaron tierra en los ojos para que Leopoldo López saliera. Es decir, no había ninguna labor de inteligencia que pudiera indicarles que eso iba a ocurrir. ¿Qué pasa? En Venezuela, ante la crisis que se está viviendo desde el punto de vista económico, financiero, la gente no tiene suficientes recursos. Lo que muestra esto es que en Venezuela todo se puede hacer si tú tienes dinero. O sea, aquí lo que debió haber ocurrido, aquí es una especulación, es que todo lo que se pudo hacer fue de que, por eso sacan al ministro de Interiores, porque se ve que se puede comprar la salida para Venezuela, como se ha demostrado con otros casos que han ocurrido. Entonces, al preso más preciado del régimen, que ni eso le tembló las piernas a la gente para aceptar a cambio un beneficio y dejarlo pasar. Por segunda vez, porque cuando se dio la Operación Libertad en abril del 2019 también ocurrió lo mismo. Es correcto. Entonces, lo que estamos en presencia es que el régimen se da cuenta de que los factores que tienen para la seguridad son sobornables. Entonces, claro, tienen que revisar todas las conexiones para poder evitar, porque recordemos que cada uno de ellos, de esa alta cúpula, tiene precio en su cabeza. Si es posible comprar la libertad, es posible comprar la captura de uno de ellos. Y es posible comprar la salida de Nicolás Maduro del poder, a propósito de esos beneficios que se le pueda ofrecer desde dentro o desde fuera de Venezuela. Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí había una resistencia porque Cuba básicamente tiene mucho temor que quien reemplace a Maduro pierda los ingresos que recibe o los bienes que recibe desde Venezuela, y ellos no quieren volver a vivir un periodo especial como cuando cayó la Unión Soviética. Entonces, aquí básicamente es uno de los que sostiene fuertemente a que no se acepte la elección presidencial, porque necesitan que Maduro logre sobrevivir por lo menos esta crisis de la pandemia para poder entonces estabilizar un poco, esperar un triunfo de Biden, que dice que va a tener una relación distinta con Cuba, un poco a lo que hizo Obama, y ver si con ese arreglo, ver si pueden sobrevivir, y en ese momento a lo mejor hay unas mejores condiciones para una salida política en Venezuela. Como dato final, Antonio, ¿sí fue finalmente por Colombia? La información que yo manejo fue por Colombia, sí. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, ha estado con nosotros en esta tarde de lunes aquí en NTN 24. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Hasta